Buenos días. Mi nombre es Walter Díaz Segarra. Soy juez superior y docente de la especialidad de Derecho Procesal Constitucional. El tema que hoy día vamos a tratar es el habeas corpus, pero antes de ingresar a esta institución tan frecuente en estos nuestros días, quisiera yo tratar algunos temas preliminares. Y en ese sentido me va a permitir ver un enfoque, qué problemas tenemos los jueces constitucionales respecto a la aplicación de los principios y las reglas procesales para solucionar los conflictos constitucionales. Vamos, para empezar, comenzaremos diciendo que tenemos varios problemas. El primero empieza con el aspecto normativo. Vamos, que un juez constitucional tiene que conocer la Constitución, pero no solamente la Constitución, llámese en la forma literal, sino que la Constitución está también llena de principios. Esos principios hay que dotarlos de contenido. Y ahí tenemos ya un problema bien intenso, porque más fácil es trabajar con una norma, un silogismo, que es cerrado, versus un principio que es un enunciado muy genérico que hay que dotarlo de contenido. Ahí ya tenemos un primer paso a una primera valla a saltar, que es el aspecto normativo, que un juez constitucional debe conocer tanto un aspecto, la Constitución, pero desde el punto de vista principista. Ahora también, no solamente hay que conocer el aspecto normativo del país, sino también el aspecto normativo supranacional. Es decir, que un juez constitucional también tiene que estar muy enterado de lo que cómo están contenidas las reglas en el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y ahí tenemos en el nivel normativo dos aspectos: el interno, que es Constitución y todas las normas internas que se dan en el país, y el supranacional, diseñado a partir de los tratados internacionales de derechos humanos en los que el país ha ratificado su compromiso de cumplirlos. Primer escollo, el normativo. Ahora tenemos el jurisprudencial. Porque, mis estimados y caros amigos, tenemos que las sentencias del Tribunal Constitucional que se dan en el Perú son vinculantes. Es decir, que los jueces y todos los operadores de derecho tenemos que seguir la jurisprudencia que señala el Tribunal Constitucional. Es lo que se conoce como precedente vinculante y que es obligatorio para todos. Primer nivel interno. Nivel externo. También la jurisprudencia de los organismos supranacionales, llámese Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso americano de nosotros, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, generan una jurisprudencia vinculante para los países que han ratificado su compromiso a acatar sus fallos. Nótese entonces que ya tenemos dos problemas, ¿no? El primero, el normativo, dado por la Constitución y normas internas; el supranacional, dado por los tratados internacionales. Y otro aspecto, el jurisprudencial, con sentencias del tribunal vinculantes y lo que está expidiendo la Corte Interamericana, que también es vinculante. Tenemos ahí toda una... O sea, el tema no es muy sencillo, que digamos. Ahora, otra tercera valla a saltar. Pero antes de esta, me atrevería a decir yo una pequeña reflexión. Siempre en las universidades, siempre cuando se comenta, se nos dice cuáles son las fuentes de derecho en el Perú. Hoy en día, ya creo que las cosas han cambiado y uno no podría sostener válidamente que la fuente de derecho en el Perú sea solamente la ley. Yo me atrevería a decir, obviamente una posición muy particular, que las fuentes de derecho en el Perú han variado. Ya no son solamente la ley, sino también la jurisprudencia que están a nivel del mismo rango. Esto, al menos, en materia constitucional. Y siempre ha habido un problema de antaño, cosa que en las dos últimas décadas se ha comenzado a rescatar, es de ver al derecho constitucional y al derecho procesal constitucional como muy alejados. Nos hemos encargado nosotros en el Perú de hacer islas. Cada uno
vivía un mundo muy diferente, el derecho penal aquí, el derecho civil con sus propios métodos de interpretación, el derecho tributario con sus propias fuentes, cada uno era un mundo. Y esto no es así. Todas estas ramas del derecho son interdependientes del derecho constitucional. De ahí se desprende todo, si no pruebas al canto. Las últimas resoluciones que están sentando bases en modificación de criterios son dadas a partir, por hablar de un caso penal, el tema del plazo razonable. El tema del plazo razonable no está legislado en el Perú. Está diseñado a partir de un principio que está dado en la Constitución, que es el debido proceso. Y de ahí se ha disgregado, se ha diseñado un contenido de este principio del debido proceso. El derecho constitucional es en todo. Ahora, no se piense, como erróneamente hay veces se conceptúa, de que todo lo que está en la Constitución es derecho fundamental en materia de derechos. Y por lo tanto es una exigencia in totum de todo el derecho. No, cuidado. Ahí hay que tener mucha prudencia porque los derechos fundamentales tienen un contenido esencial. Algo que los hace característicos. O sea, no significa que porque la Constitución menciona el derecho de propiedad, todo el contenido del derecho de propiedad debe ser un derecho fundamental. No. Hay una parte sustancial del derecho de propiedad. O hablar del derecho de sufragio. No se piense que todo lo que tiene que ver con el derecho al sufragio es derecho fundamental. No, hay una esencia en ese derecho que lo hace identificable y diferenciable de los demás derechos fundamentales. Pongamos, en el derecho al sufragio, hablaríamos de qué cosas están en el entorno y que no son fundamentales, no son esencia justamente del derecho al sufragio. Bueno, hoy en día, hablamos mucho del derecho de una elección por voto preferencial. Vamos a por hablar un tema de las listas de candidatos, ¿no? En el Congreso. Voto preferencial, es decir, que de una lista yo escojo a 2 candidatos de mi elección para que ocupen las curules respectivas. ¿Qué pasaría si en el Perú mañana dejamos sin efecto el voto preferencial? Pues nada, pues una forma de elección. Si lo hacemos como está diseñado hoy día, de que las elecciones sean por lista cerrada y que previamente esto haya unas elecciones primarias dentro de cada organización partidaria, pues no pasa nada. El hecho de que quitemos el voto preferencial de nuestra legislación no altera la esencia del derecho al sufragio. Otro ejemplo podemos dar, hoy en día mucho esta democracia inclusiva como que nos genera también un aspecto de participación, que está bien la participación, pero yo disiento un poquito de esos criterios, porque mucha democracia inclusiva pues nos puede generar demasiados problemas. Yo hoy en día pruebas de la democracia inclusiva la tenemos en las formas de participación en elecciones, pongamos. Ya se pone que en las listas de candidatos debe haber una cuota de género, una cuota de varones y de mujeres. Obviamente que esto nació a partir de los derechos de las mujeres para participar en la vida política. Y entonces, en cada postulación, cada lista debe presentar una determinada cantidad, un porcentaje de mujeres, 25%. Pero no solamente nos hemos contentado con el tema de género, sino también con los jóvenes. Y entonces también ahora la ley establece un porcentaje, una cuota de jóvenes que deben participar en las listas de candidatos. Pero no hemos sacado tampoco ahí, porque ya también nos hemos dado cuenta que hay comunidades nativas, comunidades indígenas, y que en las zonas donde existen también tienen que tener una cuota de participación. ¿Ok? A este ritmo, bueno, que no es que esté mal, sino creo que los propios mecanismos deben enseñar los medios para diseñar las formas de elección. A este ritmo, con este concepto de democracia inclusiva, vamos a terminar reconociendo a buenas mayorías, buena cantidad de minorías, para que tengan una participación en las listas de candidatos, por hablar solamente de elecciones. Y eso
También tenemos el tema de los discapacitados. Tenemos temas de también los homosexuales. Con válido derecho nos pueden más adelante pedir dentro de una democracia que también tener una cuota de participación en estas listas. Bueno, en fin, pero a lo que vamos. ¿Qué pasaría si mañana el Congreso deroga la norma que posibilita la cuota de varones, de mujeres, de jóvenes, de representantes de comunidades nativas e indígenas? Pues no pasa nada en el derecho al sufragio. No pasa nada porque la esencia del derecho al sufragio es la posibilidad del ciudadano de elegir de un grupo de personas que se le presentan. Esa es la esencia. Lo otro es algo accesorio, que ahora, hasta las formas de elección, si variamos en el Perú, que en primera vuelta solo se elige en el Perú por quien obtiene la mayoría, la mayoría relativa en primera vuelta, pues no pasa nada, es una forma. Pero bueno, en el Perú hemos establecido que tiene que tener la mitad más uno de los votos emitidos. ¿No? Eso es lo que se establecido en el Perú. Entonces, por eso se presenta en nuestro caso el famoso balotaje y tenemos que ir a segunda vuelta. Entonces, ahí, nótese que si nosotros en el tema de la elección del presidente de la República, si decimos que la elección gana el que obtiene la mayoría, pues no pasa nada. Es una forma del sistema electoral de elegir a sus representantes. Pero lo que no puede perderse, y ahí va el tema del contenido esencial, es aquel atributo que lo hace identificable y diferenciable de los derechos fundamentales. Y en el derecho de sufragio, es aquella capacidad del ciudadano de elegir entre las personas que él estime pertinentes. Lo demás son cuestiones accesorias, son cuestiones modificables, no sustanciales, que influyen obviamente, pero que no son determinantes para identificar al derecho en sí. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cuando se habla de derecho fundamental, porque este derecho fundamental tiene un contenido esencial. Ese contenido esencial son aquellos atributos que lo hacen distinto a los demás derechos fundamentales. Entonces, hay que tener cuidado en eso. Y para cerrar, ya estábamos hablando de un aspecto normativo, un aspecto jurisprudencial, y ahora el viejo mito de la norma. Hoy en día hablamos de la norma regla y la norma principio. Pues claro, siempre hemos nosotros estado acostumbrados a que se nos diga, y dentro de una visión de Estado de Derecho, que la norma, siempre tenemos que tener nosotros una norma para resolver un conflicto. Y ha quedado muy poco espacio para la creación mediante los principios. Siempre en la universidad hay veces se nos ha formado para, como una muletilla, repetirlo, todos los conceptos. Dígale la institución jurídica, la prescripción, y uno comienza como el ABC, como una tabla de multiplicar, comienza a repetirlo todo. Y sin análisis respectivo. Y creo que y eso últimamente se ha habido fortalecido con la presencia del Tribunal Constitucional, porque a partir de enunciados genéricos ha comenzado a diseñar nuevos derechos, contenidos implícitamente en los derechos fundamentales que están en la Constitución. Es decir, que estamos virando. Claro, porque no tenemos... Pedro Ernesto Sagüez decía que lo que las democracias necesitan son constituciones vivientes. Es decir, normas que día a día resuelvan la realidad, que se recreen con la realidad, y no normas estatuas, es decir, normas con cláusulas cerradas, en lo que se denomina normas pétreas, como piedras que no se pueden mover, donde no queda mucho espacio para el juez para comenzar a crear. Creo que eso está cambiando en el Perú. Estamos ya yendo a normas principios, siempre es la forma en que las cartas políticas deben, antes de tener cláusulas cerradas, silogismos, comenzar a trabajar más principios. Y eso se está dando actualmente. Nos estamos trabajando a ver. El tema que le dije hace un momento, el plazo razonable, pues, obviamente, ¿no?
plazo razonable no es diseñado a partir de algo expreso, sino algo que está implícitamente reconocido dentro del derecho al debido proceso. Y hay que tener en cuenta, miren, porque una cosa siempre como Javier Pérez Reborio, y que después es repetido en la sentencia, está la 010 del 2002 del Tribunal Constitucional, cuando ve los casos de la legislación antiterrorista, la diferenciación entre la norma regla y la norma principio. La norma regla es aquel silogismo, pues, lo que está contenido quizás en forma taxativa en el Código Penal. Quien mata a otro será sancionado con tantos años de prisión. Silogismo. Pero las cartas políticas, los derechos fundamentales no son necesariamente, no tienen que ser silogismos, sino más bien dar apertura para que a partir de ese principio se comiencen a desarrollar otros derechos. Y entonces el tribunal hace muy bien en distinguir, como también a su turno lo hizo Javier Pérez Reborio, de lo que la diferenciación entre lo que es la parte dispositiva y la parte normativa de una regla jurídica. A ver, vamos a ver qué es esto. La parte dispositiva es el enunciado lingüístico. ¿Qué significa? ¿Verdad? Y la parte normativa es qué se entiende de ese enunciado lingüístico. Cosas totalmente diferentes. De ahí la diferencia, mis estimados amigos, en que de un abogado versus un ciudadano común y corriente. Un ciudadano puede leer el código y tener un sentido. Pero la diferencia entre nosotros los abogados técnicos en derecho es justamente desentrañar el contenido de esa norma, de lo que quiere decir esa norma. Cosa que no lo puede hacer un ciudadano común y corriente. Esa es la gran diferencia. Entonces, porque si no, cualquier persona que sepa leer podría ser abogado si simplemente es leer la norma. Las normas tienen un contenido, están elaboradas a partir de nuestro lenguaje, de expresión, de palabras, de ideas, de expresiones. Pero esas expresiones tienen un contenido. Ese contenido es el que le asigna la interpretación. O si no, como le digo, cualquier ciudadano que sepa leer podría ser un abogado. Y eso no es así. Sutil diferencia, pero profunda a la vez. ¿Eh? Bueno, estas son a nivel preliminar las que yo, antes de avanzar en este tema que les proponía de conversar sobre el habeas corpus, son los problemas que aquejan a los jueces constitucionales. Porque son las primeras vallas que tenemos que enfrentar. Y que no son menudas. Bueno, en fin, vayamos un poco a nuestro tema ya del habeas corpus, hecho este análisis preliminar de qué se tiene que tener en cuenta al momento de ver esa institución jurídica del habeas corpus como los demás procesos constitucionales. Obviamente, quiero, en aras del respeto a la técnica jurídica, referirme ya al proceso constitucional, pero hablado técnicamente, porque obviamente que la Constitución dice acción de habeas corpus, ¿no? Pero bueno, en fin, sabemos que los que hicieron la Constitución no necesariamente son técnicos en derecho, así es que por una tradición le han denominado acción. Pero hablando técnicamente, eso es un proceso de habeas corpus. Por eso yo me permitiré, en aras de esa técnica de la que tanto hablamos, ya mencionar el proceso constitucional de habeas corpus y no la acción, porque la acción conceptualmente se acaba con la presentación, es una pretensión que se somete ante la judicatura por parte de una persona a fin de que la judicatura resuelva la misma. Es una pretensión que lleva y ahí se agota el tema de acción. Tampoco los amigos mexicanos hablaban mucho del concepto juicio, su famoso juicio de amparo, el mexicano. Claro, el caso mexicano es interesante, pero el juicio llegamos a establecer conceptualmente que es el momento final donde el juez toma expuestas las posiciones de las partes
decide. Ese momento de decisión es el juicio. Tampoco técnicamente se puede hablar de recurso, porque recurso no se hace alusión al cuestionamiento de una decisión dada en primer nivel. Aquí, en el problema de los procesos constitucionales, no hay ninguna decisión judicial que esté siendo impugnada, cuestionada de primer nivel. No. Quizás el tema le viene acuñado a los españoles y a ellos sí les viene acuñado por el sistema procesal que tienen, y está bien. En nuestro caso, debemos hablar de proceso constitucional porque es una serie de actos encaminados que se generan dentro de un proceso judicial a fin de resolver una controversia judicial de naturaleza constitucional. Y entonces ahí este término más envolvente, más complejo, más íntegro se llama proceso, que comprende este proceso, comprende la acción, comprende el juicio, comprende la parte impugnatoria, comprende la parte de ejecución. Es todo. Por eso técnicamente en el Perú me permitiría yo denominarlo proceso de habeas corpus, como lo hace el mismo Código Procesal Constitucional, ¿no? Y que si quizás ahora, actualmente se le denomina, se le sigue llamando acción, pues yo debo entender lo que son ciudadanos que no son legos en derecho, y así es que, y bueno, si algún día se le sigue llamando así, bueno, eso es por cariño que se le tiene a la institución y porque siempre se le ha llamado así. Pero los abogados creo que debemos hablar en un nivel técnico, y esto se llama proceso de habeas corpus. Yo les propongo hacer al ingresar a esta institución, les propongo hacer un breve recorrido histórico, qué es lo que ha pasado, cómo se genera la institución, cómo nace en el Perú, qué concepto tenemos, cómo está el habeas corpus en nuestra región andina, cuáles son las tendencias del Tribunal Constitucional, y finalmente proponer algunas mejoras de modificación en el Código Procesal Constitucional peruano. Hablaremos que los orígenes, y entonces para empezar en los orígenes, vayámonos a Grecia, donde obviamente no existe un criterio propio como institución de habeas corpus, pero sí comenzamos a trabajar el tema de la libertad. El tema de la libertad comienza a ser generado en Grecia, donde esta obviamente va a partir por una jerarquía, una división, una estratificación de las clases dominantes versus las que son dominadas, que generan un atisbo como primer derecho el de la libertad. Es decir, que en Grecia vamos a evidenciar la esclavitud. Como punto de inicio, diremos también que Roma va a presentar ya el primer atisbo de esta institución, que propiamente no tiene la denominación el nombre de habeas corpus. La primera institución, obviamente que Roma pasa por 3 etapas, donde se va a generar ese primer atisbo, es en una institución que se llama la intercesio. La intercesio es ya hemos hablado un poquito del tema de la libertad, ingresamos a la sociedad romana, donde vamos a ver que hay también sigue una estratificación social. Y entonces, dentro de esa estratificación social, en la época de la monarquía, surge la intercesio. La intercesio viene a ser una institución mediante la cual el rey concede determinados derechos que corresponden a los plebeyos. Es un mecanismo para proteger los derechos de los plebeyos frente a otra clase social de los patricios. Avancemos un poquito más. Hemos hablado de la monarquía y quiero referirme solo
puntualmente ya a estos antecedentes, porque comprenderán hablar de todo las características que tuvieron eso, creo que nos va a demorar varias sesiones en este tema. Y este no es netamente hablar solamente de esa institución del derecho romano, nos llevaría fácilmente, creo que unas 2 clases más. Pero avancemos un poquito más en la República. Ya hemos dicho en la monarquía que había la intervención. Pues en la República esto ya se va a institucionalizar, porque en la monarquía era una facultad del rey, ¿no? Pero en la República surge otra institución que se llama el tribuno de la plebe. Nótese que ahora ya cambian los roles, antes era el rey, ahora en la República es el tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe es el primer antecedente que señala Alfredo Pozo Macías, un arequipeño, del actual Jobosban o el defensor del pueblo. Es decir, que es un órgano colegiado que defiende los derechos de los plebeyos. Es el primer origen de la Defensoría del Pueblo. Pero obviamente estamos viendo que en la monarquía, como en la república, los plebeyos pueden acceder a esta institución denominada intercesión como derecho para reclamar los derechos que le están siendo postergados. Vayamos un poquito más y pasar al imperio. Obviamente que con el imperio, que he remarcado estos derechos a los mecanismos para proteger derechos de los plebeyos, que generaban una exigencia por parte de la sociedad romana para cumplirlos, en la época del imperio terminan relajándose, donde ya no podemos hablar de tribuno de la plebe, donde ya este mecanismo como derecho ya va a surgir como un mecanismo gracia, es decir, que ya no hay una exigencia de la sociedad para cumplirlo, sino como un favor que hace el emperador a los plebeyos para concederles el reconocimiento o la cesación de sus derechos. En esta etapa, esa institución, la intercesio, decae. Vayamos, obviamente, pero dentro de la sociedad romana y esta figura del intercesio, vamos a ver, ahora sí, ya creo, tímidamente, una institución que ya va tomando forma de lo que actualmente podemos denominar habeas corpus, que es el interdicto de homine libero exhibendo. Ya después del intercesio, va a generarse dentro de la sociedad romana este nuevo mecanismo. Estoy hablando de 2 mecanismos que aparecieron. La intercesio, que quedó postergada finalmente durante el imperio, para luego surgir otra que se denominó el interdicto del homine libero exhibendo. Y esta es dirigida para proteger la libertad específicamente. La intercesio fue generada para proteger todo un cúmulo de derechos de los plebeyos, dentro de ellos la libertad. Pero después se crea la figura del interdicto de dominio exhibendo, que va diseñada para proteger en forma especial y única la restricción de la libertad de las personas. En eso está la diferencia, obviamente, que se da en esta institución. Si nos revisamos el digesto, ustedes la pueden, y qué significa este interdicto de homine libero exhibendo, significa exhibe al hombre libre que retienes con dolo malo. Esto lo podemos encontrar en el digesto, en el título 29, libro 43.
del digesto, como antecedente de este habeas corpus. Vayamos un poquito más. Pasémonos ahora, hablamos de Grecia, Roma, vayamos a España. En España hubo el rey Pedro III comenzó a dar una serie de mecanismos. Dentro de estos se dio el famoso privilegio general. El privilegio general es una serie de mecanismos que se dieron para proteger los derechos de los súbditos frente al rey o sus órganos delegados. Pero dentro de este cúmulo de mecanismos, que podemos hablar de manifestación de personas, el juris firma, la aprehensión, el inventario, hay uno que nos interesa de manera muy, muy particular y que si en la sociedad romana hablábamos del interdicto homine libere exhibendo, en la sociedad española hablamos de otro mecanismo parecido, que es el manifestación de personas, similar al generado en la sociedad romana. El manifestación de personas es también un derecho que tiene el esclavo frente al rey para exigir su libertad. Es decir, si alguna persona había sido puesta en detención en forma indebida o en forma ilegítima, se le concedía este mecanismo de manifestación de personas para que presentara la reclamación, la autoridad que lo tenía recluido lo presentara ante el juez para revisar si esa detención era conforme a las leyes del fuero o desaforada. Finalmente eso es lo que... Y obviamente que el tema se decidía en un plazo muy breve, que era de forma inmediata de 24 horas. Obviamente, otro avance dentro de esta manifestación de personas y otra institución muy interesante es el Justicia Mayor de Aragón. El Justicia Mayor de Aragón termina siendo si hablamos nosotros de un momento del tribuno de la plebe en la sociedad romana, como primer antecedente del defensor del pueblo, ya más perfilado lo vamos a tener en España con esta denominación Justicia Mayor de Aragón. Y entonces sucedía de que este mecanismo de manifestación de personas del cual hablamos era resuelto por el Justicia Mayor de Aragón, un órgano colegiado que se encargaba de ver si esta detención era desaforada o no. Y este es el otro elemento muy importante que dentro del derecho constitucional que nos interesa para ver los antecedentes de nuestras actuales constituciones. Luego, bueno, ya creo que no tiene el tema del juris firma, la presión, que son otros mecanismos que protegen otros derechos, menos el de la libertad, que era protegido por la manifestación de personas. Vayamos a Inglaterra. Inglaterra es la cuna del constitucionalismo. Obviamente que uno piensa siempre en el constitucionalismo y va girando las ideas en que se tiene una constitución escrita. Pues no, contrariamente a esa idea, los padres del constitucionalismo pues no tienen una sola carta, un documento solo que se le denomina constitución, sino una serie de documentos que van formando sus bases estatuales y de reconocimiento de derechos. Es decir, la cuna del constitucionalismo no tiene una constitución escrita, sino una serie de documentos que van diseñando su organización y a la vez la protección de derechos fundamentales. Entonces, es ahí donde van a ser el maestro Domingo García Belaúnde señala que es en 1154, durante el reinado de Enrique II, que se fueron generando las bases que posteriormente se reconocerían en la Magna Charta de 1215. Parece que en 1954 ya comenzaron a trabajarse esta institución que nosotros conocemos como habeas corpus, pero claro,
va a tener que suceder una serie de hechos históricos como la Magna Charta de 1215 o la ley de Juan Citierra, en la cual los varones ingleses, cansados ya de tanta arbitrariedad de los gobernantes, comienzan a exigir reconocimiento de sus derechos. Y entonces la Magna Charta reconoce en su artículo 39, la Magna Charta, la Carta Magna de 1215, reconoce en su artículo 39 lo siguiente, que les va a sonar muy familiar. Ningún hombre libre será prendido o encarcelado o desposeído de sus bienes o proscrito o desterrado o de cualquier otro modo castigado. Ni irémonos sobre él ni mandaremos contra él, sino previo juicio legal de sus pares y en virtud de las leyes del país. ¿Les suena parecido? Dues process, el debido proceso. Son los orígenes del debido proceso en la Magna Charta de 1215. A partir de ahí se han ido comenzando a diseñar las bases para una institución que proteja la libertad individual. También les va a parecer muy familiar ahora que vamos a comentarles sobre la tipología de habeas corpus. Y es que en los orígenes no hubo una institución genérica que se encargaba de proteger la libertad, pero a su vez hubieron una serie de variantes en este concepto tan genérico. Vayamos a ver. Tipología de habeas corpus en Inglaterra. Y les va a sonar mucho lo que hoy en día hablamos en las sentencias del Tribunal Constitucional. Mencionaremos el habeas corpus cum causa, por el cual el magistrado superior disponía que el magistrado inferior le envíe a una persona que estaba siendo procesada por el inferior, a fin de revisar la legalidad de su detención mediante la revisión de su expediente. El habeas corpus cum causa. El habeas corpus ad satisfacendo, mediante el cual el tribunal le hace llegar, el tribunal de alzada le hace llegar al inferior una resolución para que ejecute una sentencia, para hacerle saber la ejecución de una sentencia. Tenemos otro habeas corpus, el habeas corpus brevetis causa. Nótese, o también se le llama el brevetis causa ad subicendum. Subicendum o brevetis causa, a ver si le suena muy común, es poner al detenido delante del juez para revisar si su detención ha sido de acuerdo a reglada de derecho. ¿Le suena parecido? ¿No? Mucha similitud en nuestro actual diseño de habeas corpus. Este es el tradicional, el que todos lo identificamos, pero claro, dentro de la sociedad romana tomó este nombre de brevetis causa. El habeas corpus ad respondendum, por el cual un juez también ordena que se traiga a una persona que ha sido detenida en un proceso civil o penal para ser juzgado, pero por otros cargos. Habeas corpus ad prosecutendum, traer a un detenido a un tribunal para ver si ha cometido un delito. El habeas corpus ad testificandum, mediante el cual se busca proteger a un testigo, ¿no? Y se le trae para que declare en un juicio. Bueno, en esta tipología de habeas corpus, creo que muchas nos van a sonar muy conocida. Claro, ahora les hemos dado otra denominación, pues, ¿no? Habeas corpus reparador, el preventivo, el instructivo, tenemos el innovativo, el conexo, pero nótese mucho la similitud en el diseño que les estoy mencionando ahora con la tipología que existía en Inglaterra. Ahora, vayamos avanzando con casos, con leading case, ¿no?
no se piense que el Ian Case, Marbury versus Mason, fue el único que estableció toda una corriente donde la supremacía de la Constitución era la bandera. No, porque en Inglaterra, en el año 1606, va a suceder el caso Thomas Bohan. El Thomas Bohan marca un hito muy importante dentro de la organización inglesa y universal, a partir del cual no solamente, si bien el Ian Case Marbury versus Mason siente el principio de supremacía constitucional, aquí no es nada menos, porque hay algunos autores que ya ponen en cuestionamiento si Madison versus Mason fue el punto de partida, porque hay un grupo de estudiosos que dice que el punto de partida fue el caso Bohan. El caso Bohan, claro que tiene otro contexto, no tan delineado como Marbury versus Mason, pero que iba en esa línea de la supremacía. Vayamos a comentar un poquito el caso Bohan. Thomas Bohan, resuelto por el juez Cook, 1606, es un médico doctor en medicina, que obviamente el estudio, acá el tema radica en que este doctor quería ejercer en Londres su profesión de médico, pero había estudiado en la Universidad de Cambridge y no en Oxford, que era donde él quería ejercer. Sucede que para ejercer en Londres tenía que rendir un examen de suficiencia, en lo que se conoce hoy en día, pues, los colegios profesionales, ¿no? Y hace creo que 15 años en el Perú también había el tema de los colegios profesionales, donde para ejercer la profesión uno tenía que estar colegiado. Si uno quería ejercer en Lima, pues tenía que estar colegiado en el Colegio de Abogados de Lima. Si uno quería ejercer su profesión en Arequipa, tenía que estar colegiado para litigar en Arequipa tenía que estar colegiado en el Colegio de Abogados de Arequipa. Lo mismo pasó ahí. Entonces Bohan, como había estudiado en una provincia que no era la capital del país, y quería ejercer donde no se había graduado, tenía que rendir un examen de suficiencia del college, el Colegio Médico de Londres. Bohan, doctor en medicina, rinde el examen y es desaprobado. Se le niega entonces la posibilidad de ejercer su profesión. Bohan alega de que él es un doctor en medicina y que el título que se le ha expedido es válido no solamente para trabajar en una provincia, en un estado del interior de Inglaterra, sino en toda la República. Es ahí que se presenta renuente al mandato del college, del colegio médico. El colegio médico termina en un inicio por imponer multas económicas a Bohan, frente y la prohibición que expresa de que ejerza medicina. Frente a esta renuencia al cumplimiento de seguir ejerciendo la medicina, las leyes británicas facultaban al college a dictar mandato de detención. Frente a esa renuencia de Bohan, ya el college en último nivel termina disponiendo la detención de Bohan. El tema radica en la reclamación que hace Bohan sobre su derecho a libertad y reclamar que una institución no podía ser juez y parte, es decir, no podía resolver solamente el colegio médico, si bien estaba facultado para habilitar el ejercicio de la profesión en Londres, era una facultad administrativa y que no tenía una facultad, no tendría, pese a que la ley de la corona lo establecía, no tendría la facultad de disponer la detención, porque no puede ser a la vez afectado por el incumplimiento de sus decisiones y a la vez tener la facultad para disponer la detención, porque es un órgano administrativo. Y llevado esto ante los tribunales, se estableció justamente que la ley de la corona era contraria a las bases estaduales y que no protegía
no protegía el famoso dues proceso, el debido proceso. Es decir, que la propia entidad que es afectada no podía ella misma actuar como parte y disponer la detención. Terminó declarando que esa era una ley contraria a la corona y por lo tanto inaplicable para el caso concreto. Obviamente, por eso es el motivo y obviamente se dispuso que la libertad inmediata de Boja. Por eso yo señalo que es el primer atisbo, un grupo de estudios que también enseñan, pero claro, vamos hablando de diferentes niveles. ¿Ah? Acá estamos hablando de derechos fundamentales. Estamos hablando específicamente del tema libertad, en el caso Boja. Marbury Mason lo presenta más delineado porque es un tema netamente normativo, donde ahí se engarza el principio de supremacía de la Constitución. El caso de Boja es un caso donde se hace un cuestionamiento a la legislación británica a partir de una afectación al derecho a la libertad en un caso concreto. Entonces, quizás por ahí venga la diferencia muy notoria, ¿no? Marbury Mason es un tema netamente normativo, Bohan es un caso netamente particular y donde se vieron derechos fundamentales. Esa es la diferencia. Pero bueno, no deja de ser muy interesante el debate sobre cuál es el primero. Pero bueno, tenemos antecedentes. Bueno, sí que los tenemos. Para ir más rápido, yo creo que estamos una serie de documentos, como decía, van formando la propia institución de habeas corpus. El habeas corpus, el Act de habeas corpus de 1679 fue una ley para justamente que ya regulaba ya todo este tramado de la tipología de habeas corpus que se tiene hoy día. No solamente el acta de habeas corpus, sino también el estatuto de 1816 que va perfilando, va mejorando que esta institución del habeas corpus. Pero no nótese una cosa acá, a ver, interesante aquí. 1816 marca una diferenciación, porque de lo que hemos venido hablando nosotros, es que desde los orígenes hasta 1816, el habeas corpus fue diseñado para proteger la libertad de las personas, pero por la agresión que cometían otros particulares. Ojo, la agresión que se cometía por parte de otros particulares. 1816 marca un punto de inicio donde hay el reconocimiento de que el Estado también puede lesionar derechos fundamentales. Y entonces, en el Estatuto de 1816 de la legislación inglesa, reconoce que el habeas corpus también puede ser interpuesto ya no solamente contra particulares, sino contra funcionarios públicos. Los orígenes del habeas corpus siempre fueron pensados en la agresión de un particular contra otro particular. El tiempo, las necesidades, el desarrollo de las sociedades ya fueron reconociendo de que la agresión no solamente podía ser de particulares, sino también de funcionarios del propio Estado. Es muy importante esta distinción porque marca las diferenciaciones en las épocas y el tratamiento de esta institución. Bueno, ahora pasemos a Estados Unidos. Estados Unidos, con la Declaración de Derechos de Virginia del 12 de junio de 1776, marca un hito importante también en el reconocimiento de derechos. En esta Declaración de Virginia hay una disposición, el artículo 8, muy singular, que también van ustedes a recordar, 1215, con la Magna Charta. Y ese siguiente artículo dice: ningún hombre puede ser privado de su libertad, sino de acuerdo a las leyes del país o al juicio de sus pares. El famoso dues proces, nuevamente, ¿no? Como repetido, obviamente que la influencia que tiene Inglaterra en Estados Unidos es
muy intensa, obviamente porque son los, los pobladores ingleses fueron los que colonizaron Estados Unidos. Dentro de dentro de Estados Unidos podemos hablar del famoso right de habeas corpus. Esto fue institucionalizado en su carta fundamental, la Carta Federal. Este RAI se utilizó como un medio, contrariamente a lo que nosotros habíamos dicho en 1816 en Inglaterra. Estados Unidos comienza con un diseño totalmente diferente, donde reconoce que la agresión es estatal, pero aparte al revés, reconoce que la agresión es estatal, reconocen un medio de control de poder, ¿no?, contra el Estado. Vayamos avanzando un poquito más. Brasil, el famoso, sus mandatos de Sumuranga, ¿no? También Brasil en su Código Penal de 1830, su Código de Procedimientos Penales de 1832, que señala que todo ciudadano que entiende que sufre prisión o constreñimiento ilegal tiene derecho a pedir orden de habeas corpus a su favor. Obviamente que este diseño, reconocido en los códigos, fue constitucionalizado el habeas corpus en su Carta Fundamental de 1891. Pero obviamente hay también una gran influencia latinoamericana en la creación de mecanismos procesales constitucionales. Si bien hemos bebido de la fuente inglesa, de la fuente estadounidense, nuestra región también ha creado mecanismos de protección. En un primer momento quizás podemos hablar de una especie de rebelión intelectual frente a las tradiciones de los que nos han colonizado. Prueba de ello es que el famoso proceso de amparo es una creación latinoamericana. Y si uno revisa, no encuentra el proceso de amparo en los inicios del constitucionalismo. Es una institución nacida filosóficamente, diseñada filosóficamente en México, pero construida jurisprudencialmente en Argentina. Y nosotros hemos tomado la fuente argentina para basarnos en ese modelo, y es el que seguimos actualmente. O sea, también nosotros dentro de la corriente del constitucionalismo, hemos creado instituciones, y esta no está ajena, no está distante, ¿no? Vayamos avanzando ya en este tema. Hemos hablado un poco de historia, ahora hablemos un poco de historia universal. Vayamos al Perú. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el Perú? ¿Desde cuándo existe el habeas corpus en el Perú? La ley de habeas corpus peruana nace el 21 de octubre de 1897. Esta ley es la que reconoce que a toda persona que, si no es puesta de detenida dentro de las 24 horas delante o notificada de su detención, puede interponer un recurso de habeas corpus. Al igual que los brasileños, nuestra legislación no lo constitucionaliza a su ingreso, sino vía leyes, no vía constitución. Luego tenemos otras normas que se han dado en el desarrollo de este habeas corpus. Ley de liquidación de prisiones preventivas del 10 de febrero de 1916. Obviamente que había todo un hacinamiento en las cárceles, y entonces comenzó a diseñarse esta ley de liquidaciones preventivas para revisar aquellas privaciones de libertad injustas. Recién el habeas corpus termina siendo institucionalizado en la Carta Política de 1920, ¿no? Y que se replica en el Código de Procedimientos en materia criminal de 1920. Ahí establece el procedimiento del habeas corpus. Repetido en la Constitución de 1933, ¿no? La del 20 lo reconoce, la del 33 lo sigue acogiendo. Obviamente que en el interín hay varias leyes
Y esta es muy interesante, esta ley que se da en 1958. Y es que nosotros dentro de este desarrollo, de este dinamismo de los derechos fundamentales, ya comenzamos a evidenciar que no solamente existe el derecho a la libertad, sino hay otros derechos más. Nótese que también ya hablamos después de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo mundo de derechos que van reconociendo, van creándose según la posición que se tenga, según la teoría a la cual uno se acoja, se van reconociendo otros derechos, los económicos, sociales y culturales. Y entonces, este grupo de derechos, ¿cómo se protege? Ya nos hemos ocupado de la libertad, de los básicos, mediante el habeas corpus. Pero este nuevo grupo de derechos, ¿cómo se protege? Entonces, en el Perú, no hubo la mejor forma de proteger este nuevo auge de derechos. Nos estamos refiriendo a los derechos de la propiedad, la herencia y otros más, mediante un nuevo mecanismo. Pero ¿cómo le llamamos a este mecanismo? Y entonces, había que darle un nombre. Los argentinos le llamaron amparo. Los argentinos también. Pero, ojo, la jurisprudencia argentina nace ya en 1968. Esta ley es dada en 1958. Como no teníamos todavía mucho conocimiento de las construcciones filosóficas de los mexicanos, comenzamos nosotros a diseñar un mecanismo. Y entonces dijimos, tenemos el habeas corpus que es protector. Habeas protege, corpus protege el cuerpo. Sí, pues. Pero hay que diseñar otro mecanismo. Y entonces dividimos nosotros de la mejor manera. Creamos un habeas corpus penal para el tema de la libertad y creamos un habeas corpus civil para el otro grupo de derechos que estaba reconociéndose. Es a partir de esta ley, de este decreto ley, del 24 de octubre de 1958, este decreto ley 17.083, que se crea el habeas corpus civil y el habeas corpus penal, obviamente con procesos diferenciados ante jueces diferenciados. Pero nosotros, nuestro primer antecedente de amparo, lo tenemos en nuestro habeas corpus civil. La Carta del 79 también comienza a repetir este reconocimiento al habeas corpus. La primera ley que lo desarrolla in totum, ya en procedimiento específico, es la 23.506 del año 82, que desarrolla el amparo y el habeas corpus, nacidos obviamente de la Carta del 79. La Carta del 79 por primera vez instituye el amparo como mecanismo. La del 93 lo repite, ¿no? Y el Código Procesal Constitucional, que es el que ahora desarrolla todo un procedimiento en nuestro tema. Vayamos avanzando, entonces, ya creo que ya el concepto se decanta, ya decae por sí solo, y entonces yo me referiría no solamente a sus orígenes y a qué opinan determinados autores. El habeas corpus significa pues traerme el cuerpo, como decía el digestor, tráeme a la persona que tienes con dolo malo, ¿no? Ramírez Gronda, tráeme al cuerpo, tráeme al detenido ilegalmente ante la presencia del juez para que examine la causa de su detención y disponga su libertad si corresponde. Obviamente, el objeto del proceso constitucional es proteger la libertad individual y conexos. Su finalidad, y ojo, esto sí es muy remarcado, es reponer las cosas al estado anterior a la violación, o a las que más se aproximan, si no se puede. Pero esa es su misión del habeas corpus, no tiene otra misión. Mucho se confunde con establecer responsabilidades. Las responsabilidades serán después. Pero lo que interesa en primer orden al habeas corpus, lo único que le debe interesar ya todo proceso constitucional de la libertad, es reponer las cosas al estado anterior a la violación, nada más. El tema de la responsabilidad será una responsabilidad administrativa que será en su nivel, o una responsabilidad penal o civil que se establecerá en el proceso correspondiente. Pero lo que no nos podemos distraer es en un proceso constitucional en determinar responsabilidad, eso no corresponde. No interesa al proceso en sí determinar las responsabilidades, para nada. Lo que le interesa es el derecho. Y no cualquier derecho, uno que tenga contenido esencial,
que sea fundamental, que esté reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales, pero el contenido esencial. Por eso nos demoramos un poquito y hablamos al inicio sobre eso, contenido esencial, no cualquier derecho. Características del proceso de habeas corpus: sumarísimo, muy rapidísimo, fulminante. El juez debe constatar el hecho y disponer de libertad. No se trata aquí de dictar unas sentencias, unas piezas jurídicas impecables. Me acuerdo que en el caso, pongamos de la marcha de los 4 Folios, hubieron como 40 personas detenidas, todos en la comisaría de Monserrate, interpusieron su habeas corpus. El juez que conoció la causa se demoró como 20 días, sacó una pieza jurídica bella, con jurisprudencia, cita de autores, excelente. Pero sucedió que su sentencia no sirvió para nada, porque al día siguiente las personas ya fueron dadas en libertad. Pues, si así están dadas las cosas, los procesos constitucionales de la libertad son para reponer los derechos. No importa el tema de que si es bella o no, si tiene jurisprudencia o doctrina, ¿no? Eso es lo que interesa menos. Lo que interesa es que reponga el derecho. Ese sujeto es su finalidad. Y entonces creo que en eso hay que poner mucho énfasis, ¿no? En el tema del derecho, en reponerlo, y no fijarnos en las cuestiones accesorias de responsabilidad y otras que deben ser determinadas en otras vías. Característica, por eso, es sumarísimo, es inmediación. El juez constitucional de la libertad no puede ser un juez de... Tiene que ir a verificar los hechos. Es bilateral, hay 2 partes. Concreto, directo sobre el punto, qué materia es libertad. No formalista, porque no se requiere, que sea por escrito, que tenga firma de abogado. Puede ser por teléfono. Hay muchos medios informáticos que hoy día se han desarrollado mucho. Puede ser vía correo electrónico, vía teléfono. Hay muchos medios. Y entonces, por ahí no debe ser formalista. Gratuito, no tiene costo. Pero ojo, lo que no debe pasar siempre desapercibido es que siempre es instancia de parte. Siempre. En el Perú tiene todo proceso esa instancia de parte. El juez no puede de oficio conocer una causa. Siempre tiene que haber un pedido. Ojo, porque eso, y lo tengo que recalcar porque ha habido, ya lamentablemente he tenido que juzgar a una persona, un magistrado que viendo la televisión se indignó, fue a su despacho y de oficio dictó una disposición. Bueno, pues no, pues en el Perú no, hasta el habeas corpus, por más derecho fundamental que sea, tiene que haber un pedido de parte. Las partes ponen los hechos, el juez el derecho. Iura nobis curia, purísimo. Sigamos. Ya esta tipología de habeas corpus ya la hemos mencionado, el habeas corpus reparador, que es el tradicional, frente a la violación, hay que reponer el derecho. El habeas corpus preventivo. Ahora, el habeas corpus preventivo es antes de la violación, pero para esto tiene que darse 2 condiciones, cierto e inminente. Cierto, que el agente que amenaza, que lo va a cometer, tenga la posibilidad concreta de hacerlo. Pongamos un ejemplo de amenaza. Yo, juez, digo que si se han estado durmiendo en esta conferencia, los voy a dictar una resolución y los voy a mandar a detener. Pues yo puedo hacerlo, porque yo soy juez, voy a mi despacho, firmo una resolución y los detengo. ¿Cierto? ¿Hay posibilidad de que la gente lo cometa? Sí. La amenaza de un policía, te voy a detener, pues puede hacerlo. De un ciudadano, te voy a detener. Un poco más remoto. No imposible, pero más remoto. Entonces, el tema de certidumbre tiene que ver con que la gente pueda realizarlo. Ahora, el tema de la inmediatez tiene que ser próximo. Si yo no puedo prometerles que de acá a 2 años de finalizado esta charla, yo voy a estar a los que no aprobaron, qué sé yo, los voy a mandar a detener. No, pues 2 años no. Tiene que ser inmediato, próximo, muy inmediato. Puede ser una semana, un mes, de acuerdo a las condiciones. Y en eso va girando. Entonces, 2 condiciones para el preventivo: certeza e inmediatez, ¿no? Restringido tiene que ver con las libertades, ya no solamente el habeas corpus restringido, tiene que ver con un tema
ustedes no se acordarán, el ejemplo a veces nos clarifica mejor, de los famosos hombrecitos amarillos que se presentaban mucho en Lima, que a los que no pagaban sus deudas se ponían con cartelitos, y el color amarillo paga deuda, ¿ya? Entonces, un poco que molestaban la libertad de locomoción, o sea, no impedían que se traslade la persona, pero perturbaban su libertad de locomoción. Famoso tema también de las rejas, ¿no? Hay veces nos ponen cerca de las casas, nos ponen, ponen rejas, pues yo no quiero, pues, o sea, no, perturba mi ingreso a mi domicilio, ¿no? O sea, no me está impidiendo, no me están deteniendo, pero me impide mi libertad de locomoción. Tengo que darme toda una vuelta para ingresar. Entonces ya el tribunal ha comenzado también a diseñar y decir, pues, para el tema de las rejas tiene que haber una autorización, y si no hay autorización, pues tiene que haber un portero encargado de abrir, ¿no es cierto? Y toda una reglamentación que se da. Entonces ese es el habeas corpus restringido, o sea, molestas, perturbaciones a la libertad de tránsito. El habeas corpus correctivo, que termina siendo, obviamente, el que se va a diseñar con las condiciones carcelarias que sufren las personas que están recluidas. Tampoco el tema de estar privado de la libertad genera una indefensión absoluta. No, tiene que haber determinadas condiciones adecuadas en las que uno cumpla una restricción de su libertad. El de pronto despacho también tiene que ver con que los temas no sean, que sean resueltos muy, muy rápido, y también tiene que ver con que las personas que ya cumplieron su pena deben salir en libertad. Entonces el habeas corpus de pronto despacho es diseñado para esto. El habeas corpus instructivo tiene que ver con las desapariciones forzosas, ¿no? Forzadas, donde no se sabe dónde está la persona que está desaparecida. A veces el Estado como política opta los secuestros de opositores políticos, y entonces el habeas corpus instructivo permite identificar al agresor, pero sabiendo que es el Estado, plantear un recurso, plantear el proceso de habeas corpus para lograr la ubicación de la persona desaparecida. ¿Ah? Entonces, eso es, pongamos, si el Estado decide, por cuestiones políticas, hacer la desaparición de una persona, uno puede interponer un habeas corpus contra el ministro del Interior. Y el ministro del Interior tiene la obligación de comunicar a todas sus dependencias para que informen si en sus dependencias está detenida esta persona. Obviamente que si después se comprueba de que es una actividad del Estado, la responsabilidad es del ministro. O sea, permite una agilidad, porque imagínense, si no sabemos quién secuestró a esa persona, interponer un habeas corpus en cada comisaría nos lleva un mundo. Entonces la mejor manera es, si determinamos que es un acto del Estado, plantearlo a la autoridad máxima. Eso permite una agilidad en el tema. Obviamente que esto, como siempre, siempre digo esto, de que en materia constitucional las normas son hijas del tiempo, son producto de la realidad. Y estas, en el tema de secuestros por parte del aparato estatal, es algo que ha ocurrido en el Perú, y por ahí que está hoy día reconocido en nuestro Código Procesal Constitucional. Otra institución, el habeas corpus innovativo. El habeas corpus innovativo termina siendo algo, vamos, que no está quizás en esta tipología, pero que tiene que darse como una construcción nueva. O sea, significa que los casos que he diseñado no son, como lo conocemos, un números clausus, una cláusula cerrada de formas de proteger la libertad, sino una clasificación abierta a las nuevas clasificaciones. Y en el habeas corpus innovativo podemos definir, dentro de estas nuevas categorías que van apareciendo de subespecies de habeas corpus, el que se da, pongamos, cuando se interpone la demanda y el agravio ya se sabe. Es decir, antaño un poco que se realizaba esto, el comisario le caía mal a alguien y lo detenía. Le planteaba el habeas corpus, de bien enterado, el comisario liberaba. Entonces el juez decía, ya está en libertad, sustracción de la materia, chao, improcedente, sustracción. No tengo nada, la libertad ya está diseñada.
pero después comienza el comisario mismo, lo vuelve a detener. Y otro habeas corpus, y entonces en este vicio termina dándose este habeas corpus de tipo innovativo, en el cual se le manda, viendo la conducta arbitraria, se le dice que en lo futuro se abstenga de cometer nuevos actos de esta misma especie. Mensaje para el futuro. Obviamente que esta liberalización no lo está, este pronunciamiento no lo libera de responsabilidad. La detención se produjo, ojo, sí, el mandato del juez va a decir que en lo futuro se abstenga, pero eso no significa que el agresor quede liberado de su responsabilidad. La responsabilidad se va a determinar en otra vía, que es la penal o la administrativa, según sea el caso. ¿Ok? Luego el habeas corpus conexo tiene que ver justamente con otros derechos que están relacionados a esto de la libertad individual, ¿no? En fin, tiene que ver con los derechos comunicativos, como en algún momento se ha hablado. Vayamos viendo en la región, cómo se nos presenta. En Colombia, pongamos a hablar de habeas corpus, quién es la autoridad, quién conoce en Colombia el habeas corpus, son los jueces o la corporación edil. Miren, tenemos otra diferenciación en cuanto a legislación. Tenemos la orden. ¿Qué orden se da? El juez puede ordenar que se exhiba al detenido o ir al lugar de los hechos. ¿Qué contenido de la sentencia? Es libertad, disponer de la libertad, y es un acto inimpugnable. Responsabilidad, remite copias para la investigación. O sea, es decir, lo mismo. El objeto es reponer las cosas al estado interior, es decir, la libertad. Y no determina responsabilidad, sino remite copias. El tipo de control, preventivo y represivo. Es decir, puede funcionar antes como después. En Chile, también. En Chile no se llama habeas corpus, se llama amparo. ¿Quiénes conocen? Conocen todos los jueces. ¿Qué facultad tiene? El juez ordena exhibir al detenido o ir al lugar de los hechos. ¿Qué dispone? La libertad, reparar la agresión, ¿no? ¿Qué tipo de control tienen? Preventivo y represivo. En Ecuador conocen todos los jueces, legitimidad que pueden tener todos, toda persona. ¿Quién resuelve? El alcalde de cantón, no resuelve un juez. ¿Qué puede disponer el alcalde de cantón en Ecuador? Exhibir al detenido, ¿no? ¿Qué disposición puede dar? Libertad, y se apela ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué tipo de control es? Represivo, es decir, que en el Ecuador solo opera este mecanismo cuando ha habido ya la violación, no antes, no ante la amenaza, ante la violación. Bolivia, Bolivia es un tema es un tema muy preocupante porque Bolivia, este tribunal pluricultural, eso es un tema bien, bien complejo, les diré. Bolivia, por ejemplo, se llama habeas corpus, se llama acción de libertad. Conoce un juez, un tribunal penal, la facultad es exhibir o ir al lugar de la detención. El juez apela, el juez puede disponer la libertad y se apela ante el tribunal plurinacional. Eso es un tema de locos. Porque este tema, justamente, hace un momento lo analizábamos, de la democracia inclusiva. Bolivia pasa por ese nivel, ¿no? En Bolivia se quiere dar espacio a todos, a todas los grupos sociales que existen. Y entonces tenemos representación en su tribunal, tenemos del sector agrario, del sector minero, tenemos diversos de los campesinos, todo el mundo obreros, todo el mundo quiere participar en los de gobierno, y eso termina por hacer un aparato muy amplio que no permite, ya termina siendo un asambleísmo, y eso es muy poco práctico dentro de la toma de decisiones. En Bolivia existe un tema
de control preventivo y represivo. Venezuela también tenemos, pero no le llaman habeas corpus, le llaman amparo. También tiene un control de preventivo y represivo.